buenas tardes, soy Marcos Ibaceta y como todos los lunes, esto es Sentido Común que va por Onda Digital Perú. Nos pueden ver en YouTube, en Facebook y por los canales de señal abierta que ya ustedes conocen y que va a ir apareciendo en la pantalla. Esta tarde queremos hacer un análisis un poco más integral. El Perú tiene una situación crítica al interior del país, pero también seguimos siendo amagados desde el exterior. Entonces, la situación del interior puede estar cercana a la ingobernabilidad, que se ha ido superando progresivamente desde el golpe de Estado fallido de Pedro Castillo y casi desmantelamiento, ¿no?, del control de poder. Pero sin embargo, por allí políticamente hay algunos acuerdos entre organizaciones que ideológicamente son tremendamente incompatibles para distribuirse cargos. El caso de la Defensoría del Pueblo. Tenemos el dengue, tenemos la amenaza del niño costero, niño global, ya no sé cuál es, pero se nos anuncia que viene con fuerza. No hemos podido superar todavía el embate del ciclón Yaku. Tenemos problemas en el norte y en Ica, pero lo que preocupa es que se esté hablando de cerca de 20,000 casos de dengue y que no tengamos medicina. Y lo peor, que en las farmacias en donde el dengue se está propagando, no haya medicamentos. Escasean los medicamentos para que suba el precio. Es decir, en el Perú cada quien hace lo que le da la gana, el Indecopi está de adorno, pero también tenemos el problema de las movilizaciones, del descontento en Puno y la agresividad. Entonces, Puno está controlado. ¿Quién manda en Puno? No lo sabemos. La delincuencia cada día se apodera de nuestras calles. Ahora extorsionan hasta los que venden periódicos. Todo el que tenga alguna intervención en el comercio, la industria, es sujeto y objeto de extorsiones. El narcotráfico se campea con sus sicarios y ahora tenemos asesinatos, pero de mucha gente. Y la paradoja, que a los que se defienden de los delincuentes, como el dueño del Chifa, aquel que dispara contra el sujeto que entró a robar, amenazando con un cuchillo a su familia, casi lo han detenido. Esto me hace recordar hace tiempo a otro joven que salía de la Universidad de Villarreal a tomar su carro en la avenida 2 de Mayo. Ya más de una década de esto. Y lo quisieron asaltar, él se defendió y mató a uno. Pues al muchacho lo detuvieron. La opinión pública tuvo que presionar muchísimo, porque para una jueza penal de entonces, eso no era legítima defensa. Y no había proporcionalidad, a pesar que la ley ya había sido modificada. Porque no exige la proporcionalidad del medio con que se emplea para defenderse uno, sino de la circunstancia de peligro. Y entonces el pobre muchacho estaba rodeado de 4 y las circunstancias de peligro eran inmensas porque eso lo podían matar. Bueno, ha vuelto a ocurrir, pues. Y hasta ahora, hablar de legítima defensa en el Perú parece una utopía. Oigan, en Estados Unidos se venden armas simplemente porque la propiedad privada es inviolable. Si la propiedad es inviolable, nuestro cuerpo lo es más, nuestro ser existencial lo es más, nuestro yo lo es más. Y eso
hace que no levanten la prohibición, mejor dicho, no establezcan la prohibición de vender armas, porque cualquier persona tiene derecho a defenderse, porque el Estado no va a estar en todo sitio. Y además, las fuerzas de seguridad no están de adorno. Los delincuentes, si se enfrentan a las fuerzas de seguridad están legitimadas para utilizar su armamento. Y no tiene que esperar que esté a 1 metro o que el delincuente le dispare para él hacer disparo al aire y después al cuerpo. No, pues basta que el sujeto esté armado y constituya una amenaza y no deponga su actitud. Eso funciona en todo el mundo. Pero aquí las ONGs, que son los brazos operativos de la Comisión Interamericana, que con su ideología marxista, porque se han infiltrado por todos lados, ha atado las manos de todos los estados democráticos y ha soltado a los furiosos ultraizquierdistas, poniéndoles escudos por todos los lados para que impunemente incendien, maten, destruyan, y con el populismo parece que todo les iba bien. Pero ojo, la Argentina, y ya nos estamos yendo al factor internacional, la Argentina está pasando una situación económica terrible. No va a tener que vender. Felizmente los argentinos son creativos, pero ya estamos con el primer gobierno aprista, ¿no? Cambian $100 y le dan un ladrillo de billetes en moneda argentina. Y están por dar el salto porque allí aparece la figura del candidato Milei, que no se define como de derecha a derecha, pero que es enemigo acérrimo de los Kirchner y la política populista de los Kirchner. Y parece que los jóvenes lo están haciendo su candidato. Veremos qué sucede allí. Bolivia es una tragedia. Y Chile ha retornado a la prudencia porque el pueblo, luego de la última elección para su asamblea constituyente, le ha dicho a Boris: tu izquierda y tu ideología no nos gusta. Y le dio una cachetada y la mayoría pertenecen a sectores de centro y de derecha. Pero si estamos así en el sur, Brasil se ha quietado, ¿verdad? Porque a Lula no le conviene pelearse ni remover acá en Latinoamérica abiertamente, porque ellos están involucrados más en la guerra económica en el mundo, porque pertenecen al BRICS, cuyo objetivo es desdolarizar las relaciones económicas entre los países. Y estamos viendo que en Estados Unidos hay crisis, hay inflación, y que su presidente Biden está en tratativas con el Congreso para limitar el tema de los préstamos, pero él quiere más dinero porque si no habría cesación de pagos, habría una ruptura de cadena de pagos. Miren, si eso está pasando en Estados Unidos, él dice, pues tengo que salvar la economía del país más poderoso. Algunos dicen de la economía más poderosa. Puede ser, pero el BRICS de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica está actuando agresivamente. Y tenemos que en Turquía también les han dado otra bofetada a los zurdos, y han reelegido a Erdogan, pero Erdogan tiene una relación muy cercana con el sector del BRICS, hasta Arabia Saudita. Entonces parecería que la reserva en oro y el comercio en la moneda de esos países del BRICS y en Europa quieren también relacionarse comercialmente y pagar en euros. Entonces fortalecería el euro. ¿Qué pasa con el dólar? Y acá tenemos a Nicaragua, Venezuela, Cuba, con esa ideología trasnochada que han puesto en jaque en el Ecuador al gobierno, obligaron a cerrar el Congreso
y a convocar nuevas elecciones. En fin, tenemos convulsión entre los países que nos rodean, pero también tenemos agresión. Este presidente Petro de Colombia se entromete en nuestros asuntos. López Obrador habla y dice lo que quiere del Perú. Y nosotros, bien gracias, tenemos al embajador cubano agitando por todos los lados según los indicadores y las noticias, y el Perú no se pone firme. No sería tiempo de expulsar a todos, pero parece que no hay acuerdos y que cada uno juega para su grupo. Y repito, la elección del defensor del pueblo es una muestra de esto. Pero hay otro factor. Si tenemos el problema de seguridad interna y seguridad externa, ¿cómo están nuestras instituciones tutelares? Pero ¿cómo está el gobierno, en primer lugar, para enfrentar desastres? El domingo antepasado hubo una exhibición en el Pentagonito de armamento y adelantos tecnológicos para enfrentar desastres. Creo que ahí el que organizó el evento no calculó bien la cantidad de gente que iba a llegar, porque dijeron es de las 10 hasta las 5 de la tarde, pero a las 3:30 ya estaban echando a todo el mundo porque se había desbordado la capacidad. Pero lo que pudimos observar al interior era una precariedad de nuestras organizaciones para enfrentar desastres en equipamiento. Inclusive podríamos decir igual que de nuestras Fuerzas Armadas, porque nuestras Fuerzas Armadas se integran a la organización para enfrentar desastres. No sé, había un helicóptero nomás, pero me recordé de que iban a comprar helicópteros y después quedó en nada. No sé si tienen aviones suficientes para que no se produzca lo del COVID-19, en que no se podía trasladar a nadie, porque el ministro decía, no, los aviones están siendo utilizados para otra cosa, no importándole la vida, ¿no? Era más importante que cualquier otra cosa. Entonces, la sensación es esa, y cuando nos pusimos a caminar por Lima, bueno, pues simplemente tomamos conciencia de que ya no hay cuarteles, se ha reducido la capacidad, no sé si operativa, de nuestras Fuerzas Armadas, con los que se alistan de manera voluntaria, y con lo que pasó en Puno, y con la toma de carreteras. Y todo el mundo quiere que la Fuerza Armada asuma con la policía ya el combate contra la inseguridad. Pero esto es una confusión, se habla, es una torre de Babel donde nadie se entiende. Y hay un dicho famoso, ¿no? Vis pacem para bellum, si quieres tener paz, prepárate para la guerra. No necesariamente estoy hablando de una guerra con armamento, que vayamos a tener conflictos con otro país, porque las guerras son atípicas ahora, pero nada excluye esa posibilidad. Fíjense que los chinos están haciendo una inversión gigantesca con capitales peruanos, que vamos a tener el primer puerto en Latinoamérica, no con capacidad para recibir los gigantescos barcos, y tener comercio directo con el Asia, el puerto de Chancay, porque Chile no tiene el puerto, Colombia no tiene ese puerto, Ecuador no tiene ese puerto. Son dos puertos nomás que hay, uno en Estados Unidos y otro en México. ¿Y qué va a suceder? Que el comercio de Chile, Colombia, Ecuador tendría que venir hacia el Perú para hacer cabotaje, trayendo acá y acá embarcando todos sus productos de exportación. En fin, estamos en una situación muy peculiar, muy difícil, y entonces la cuestión es, ¿tenemos un potencial suficiente de defensa con una capacidad operativa muy grande
idónea y eficaz para enfrentar desastres, para enfrentar inestabilidad, para pacificar el país y hasta para enfrentar una agresión externa? ¿La tenemos? Bueno, sobre esos temas vamos a conversar con el general Roger Ceballos, que siempre nos acompaña y nos ilustra. Buenas tardes, general. Muchas gracias por estar. Buenas tardes, doctor. Bueno, hice una introducción de repente muy larga, pero ahí tiene usted un mundo de temas. ¿Cuál es su opinión? A ver, empecemos a ver por un tema que está de moda, por un tema que copa prácticamente todos los titulares de la prensa peruana. Es de mucho interés para el Congreso, la presidenta también sale y da sus opiniones. ¿Qué le parece si empezamos con el tema de AMLO, de López Obrador? ¿Qué es lo que pasa? Fíjese, vamos a remontarnos un poquito a la historia. Cuando todavía estaba en vida Chávez, le dedicó un enfrentamiento muy fuerte al presidente García. Y lo tildó pues de ladrón de 7 suelas, lo tildó a él junto con Pérez de caimanes del mismo pozo, esa frase no es de Otárola, es de Chávez, y se enfrentó y atacaba permanentemente al Perú y particularmente al gobierno y al personaje Alan García. Pero Alan García, más estadista él, evadió el conflicto, enfrió el conflicto. Alan García no le respondió todas las veces, no instó al Congreso a que rompa relaciones, a que lo declare persona no grata, actuó diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué quiero hacer esta reflexión? Hay un eslogan de Clausewitz muy conocido que dice, la guerra no es más que la continuación de la política. Basados en esa premisa, lo que nos puede llevar a nosotros con México a una guerra, no convencional, no tradicional, no de armas, no de enfrentamientos de hombres, ni de tecnología. Lo que nos puede llevar con México a una guerra comercial son las malas actuaciones de los gobernantes, de ambos, tanto de AMLO como de Dina Boluarte y su Congreso. Entonces, el Perú tiene que ser muy cauto. Muchos me van a decir, oye, ¿vas a agachar la cabeza? No agacho la cabeza, no agacho la cabeza. Acá los gobiernos y los estados deben regirse por intereses. Si vemos la balanza comercial, ¿cuál es el destino de nuestras exportaciones? Vamos a ver que el cuarto destino de exportaciones en el Perú es México. Entonces, si me guío por mis exportaciones, me pregunto, ¿me conviene pelearme con México? ¿Me conviene romper las relaciones comerciales con México? ¿Cuán interesante soy para México como país destinatario de sus inversiones? ¿Cómo se está dando la balanza comercial? Entonces, yo creo que nuestro Congreso, yo creo que nuestra diplomacia, yo creo que nuestra gobernante están enfocando de una forma convencional el conflicto con AMLO. Es cierto, este señor en 6 meses ha dado más de 180 declaraciones en contra del Perú. Bueno, pues, pero lo vamos a enfrentar formalmente o tradicionalmente, creo que no es el camino. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que deberían hacer los gobernantes? Porque si seguimos en la misma línea, simplemente a López Obrador nos mete una patada en cualquier momento y rompe la cadena comercial. Entonces, lo que se debe hacer no es el enfrentamiento directo. Y eso tenemos que aprender los peruanos. Hagámosle un enfrentamiento indirecto. Y para hacer un enfrentamiento indirecto no se tienen que emplear a los políticos convencionales, no se tiene que emplear al gobernante, no se tiene que emplear al Congreso. Yo creo, es una opinión, yo creo que se podría emplear a la clase empresarial peruana y mexicana. Podríamos emplear también a la clase empresarial peruana, colombiana, chilena y mexicana. Y con ellos hacer presión.
para disminuir la tensión que tenemos entre los estados y que afloren los intereses. Por otro lado, el gran problema que se crea para el Perú es que no nos ceden el gobierno, la cuestión esta pro tempore de la alianza. Pero bueno, pues, AMLO no va a desistir. Nosotros no vamos a poder contra él, porque simplemente pues su ideología es así. Su ideología es así. Entonces me pregunto yo, ¿qué pasaría si nosotros, en un acto diferente, no convencional, no le reclamamos la presidencia pro tempore, sino que la cedemos a un tercero? Cedámosela a Chile. Cedámosela a Chile. Y le quitamos herramientas. Lo que se trata acá es no seguir con las mismas acciones que estamos desarrollando porque no están llevando a buenos resultados. Y nuestros intereses como Estado se están viendo afectados. Entonces, busquemos otras vías. La vía del comercio, la vía del empresariado y la vía política. Ya Chile se ha pronunciado prácticamente en nosotros. ¿Qué pasa si le cedemos la... De no tomar otras acciones, otros rumbos, otras alternativas, podemos llegar a lo que decía Clausewitz, a una guerra, como fin de la política. Y eso no es favorable, no es interesante y no es conveniente para el Perú. A lo mejor me van a tildar hasta de cobarde. No es que sea cobarde, no es que sea cobarde, pero las guerras no siempre se ganan en un enfrentamiento directo. Las guerras también se ganan por enfrentamiento y aproximaciones indirectas. Ese es el tema sobre AMLO y México. Ahora, es más. Pero ahí quiero hacerle un comentario. A ver, la Alianza del Pacífico es un fortalecimiento de los países latinoamericanos justamente porque al Perú le convenía cuando después en la que participó usted, de rescate de los rehenes en la residencia del Japón, Japón apoya a Perú para su incorporación a la PEC, ¿no? De la Alianza de la Asociación del Pacífico, la Asociación Económica, para comerciar con todos los países ricos del Asia. Y eso ampliaba nuestros mercados, pero el mercado peruano es pequeño. O sea, se tenía que incrementar el conjunto de bienes y servicios para intercambiar. Y se celebra la Alianza del Pacífico, con 4 países, ¿no? México, Colombia, Perú y Chile. Y ahora, como usted dice, con las inversiones chinas se amplía, porque no solamente tenemos a la PEC, sino ya tenemos a China y a todo el sector del Asia, pero especialmente poniendo la mira en la India. Que la India va a ser una gran potencia dentro de poco, según todos los economistas. Y los chinos están construyendo el gran puerto acá. Entonces es un gran puerto que le va a hacer la competencia a México. Si se quiebra la Alianza del Pacífico, las relaciones bilaterales pueden verse afectadas, como usted dice. Pero la pérdida mayor va a ser el comercio con el Asia. Ahí vamos a tener un problema, tal vez, porque Estados Unidos no ve con buenos ojos que China esté invirtiendo tanto en el control de los minerales, de la energía y ahora de los puertos. Entonces, el conflicto es mayor, ¿no lo percibe? Porque no es México-Perú. El conflicto es mayor, justamente, por eso le decía. El conflicto es mayor, trasciende. No pero ahí la alternativa suya choca con algo. No tenemos una clase empresarial que se pare firme, que manifieste sus proyectos, que asuma posiciones, como la tiene Colombia o la tiene Chile. Nuestra clase empresarial es muy, no sé cómo llamarlo, no hay un norte. Entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, pues fíjese, si la clase empresarial, por iniciativa propia, no asume esta responsabilidad histórica que le compete, hay que motivarlos, porque de los contrarios los que van a perder también son ellos. No solamente es el Estado como Estado, sino también los empresarios. Entonces tienen que actuar, pero alguien tiene que soltar otras alternativas. A lo que estoy tratando, mi estimado doctor, es no ver el problema desde un solo ángulo. A lo mejor estoy errado, a lo mejor no es la solución, pero lo que trato es ver otros ángulos para dar una solución a este problema. Como estamos, y de continuar con las mismas acciones que se están tomando, tanto de un lado como del otro, vamos a terminar irremediablemente en una ruptura comercial. Y esa ruptura comercial no solamente nos va a afectar en los países sudamericanos y México, sino también con la alianza, con los principales objetivos del comercio, que son los países del Asia. Entonces, es hora de tomar otras acciones. Y es hora de que el gobierno entienda que solo como gobierno no puede afrontar esta situación. Tiene que buscar aliados. Aliados en los privados y aliados en el extranjero. A eso trato, a eso apunto. Porque de lo contrario, ¿en qué vamos a terminar? Ya retiramos al embajador, ya replegamos embajador, ya lo hemos declarado persona no grata, ¿qué queda? Ha habido ha sido mal llevada la corriente diplomática. La presidenta nunca tuvo que enfrentarse. Para eso estaba la Cancillería, que es su torre, que es su alfil, que es su caballo para proteger a la reina. Era la Cancillería la llamada a hacerle la guerra o la respuesta a ANLO. Fíjese, y este tema es importantísimo para el Perú. El Congreso lo toma, los medios lo toman. O sea, si leemos los diarios, en todos los diarios de distribución nacional, todos toman el tema con México y con AMLO. Yo he estado revisando El Amanecer, el Periódico de México, el Universal, La Jornada, el Financiero, La Prensa, que son los principales diarios de México. Le juro que sí he encontrado dos pequeñas notas sobre lo que dice AMLO y sobre la declaratoria de persona no grata. Es mucho. Realmente nosotros no somos muy interesantes comercialmente, ni política, ni geopolíticamente para México en estos momentos. Entonces tenemos que ser conscientes de qué somos en el escenario mundial. Si nosotros pensamos que somos una potencia, bueno, pues actuemos como potencia. Pero si no lo somos, actuemos como el ratón, poco a poco, hasta convertirnos en león. Porque si ahorita queremos sacar la cabeza como leones sin tener las fortalezas, nos las van a cortar. Es momento de prudencia. Cortar, general, porque del problema que estamos hablando surge el otro, el interno, el sabotaje interno al que estamos sometidos, que trata de matar nuestro comercio internacional. Ahora, con el cuento del ambientalismo, ya comenzaron a oponerse a la inversión minera, que a pesar de todo, allí va, porque el precio de los minerales sube. Con la dolarización o desdolarización que quiere el BRICS, todos compran oro y la onza de oro se ha disparado. Y nosotros somos un importantísimo productor de oro. Pero estamos bajo ataque. Y allí entramos al problema de la seguridad interna. ¿Qué estamos haciendo para fortalecer instituciones? ¿Cómo nos peleamos hacia el exterior sin tener orden interno? Yo no entiendo por qué la señora Boluarte ha constituido un equipo de asesores constitucionalistas para que les aconsejen cómo tratar este tema diplomático, cuando lo que ha debido hacer es convocar a los mejores diplomáticos y a todos los que conforman el Consejo de Defensa,
para ver qué le conviene más al país. Creo que allí nos estamos equivocando y la señora se está dedicando a hacer política, su hermano a constituir un partido, y tenemos una alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre, donde el candidato del señor Cerrón, que tanto daño ha hecho al país con Pedro Castillo, ahora es defensor del pueblo. Ese defensor del pueblo defenderá alguna vez a las fuerzas del orden cuando se produzcan azonadas de sabotaje. Entonces, tenemos pies de barro, ¿no? Hacia afuera, ¿qué fuerza vamos a oponer si por dentro estamos que nos desmoronamos? ¿O no es así? Es así. Vamos también históricamente, ¿qué es lo que está pasando? Muchas veces la gente se pregunta, ¿para qué tenemos ejército? ¿Para qué tenemos fuerzas armadas? ¿Para qué tenemos policías? ¿Para qué sirven? No se percatan de la importancia de tener unas fuerzas de defensa muy sólidas, muy fuertes, muy organizadas y potencialmente capaces de disuadir cualquier amenaza. Cuando un Estado no es consciente de eso, tiene fuerzas armadas débiles, tiene policía débil y todos los males, el crimen organizado, la extracción ilegal de madera, el oro informal, ilegal, todas esas cosas no se pueden combatir y lo único que hacen es medrar con la economía, poder fundamental para el desarrollo de los estados. Pero esta debilitación, este debilitamiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tiene un origen. Nosotros hemos sido una potencia militar. Y hemos sido una potencia militar casi hasta el año 90 o 80 y tantos, con el armamento que compró Velasco. Pero después ha venido un debilitamiento constante. Y debilitamiento llevado muchas veces por la ideología, porque no miraban el Estado, sino miraban la ideología y los intereses ideológicos de los partidos y de algunos gobiernos. Y donde esto se consuma, no sé si premeditadamente o por negligencia o por ineptitud, es en el gobierno de Toledo. En el gobierno de Toledo se toman dos medidas que yo considero que son dos errores estratégicos. Primero, en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas se cambia el servicio militar obligatorio por servicio militar voluntario. El producto que nos vendieron lo empaquetaron muy bien. No, ahora queremos tener Fuerzas Armadas profesionales y los jóvenes pobres nunca más van a estar sirviendo sin que se les asignen los recursos. Era una maravilla lo que vendieron. Bueno, pues, el Perú lo aceptó. ¿Qué ha ocasionado eso? Que tengamos en este momento los cuarteles entre el 25, 30 o 40% del personal requerido. ¿Qué conllevó eso también durante el gobierno de Toledo? En el gobierno de Toledo yo todavía era el grado de mayor, si no me equivoco. Y trabajábamos de 8 a 1 de la tarde. Y ahí cerrábamos todo. A sus casas. ¿Por qué? Porque no nos dieron presupuesto para pagar la luz, el agua y menos los teléfonos. Y si no nos dieron los presupuestos para luz, agua y teléfono, que eran cuestiones muy básicas, servicios básicos esenciales, menos se hizo inversión alguna en renovación o mantenimiento de la fuerza. Las Fuerzas Armadas, en el gobierno de Toledo, realmente llegamos a un nivel increíble, insospechable e incomprensible. Después han tratado en algo de reflotar a la fuerza. Es uno de los primeros errores estratégicos que afectan la defensa y la seguridad nacional también. Y el otro error, gran error estratégico que hasta ahora no se quiere corregir, es que disponen que la policía, por falta de recursos también, y porque no querían aumentar los sueldos, empieza a trabajar el famoso 24 por 24.
¿Qué ocurre entonces con este 24 por 24? Nuestra fuerza policial actualmente está compuesta de aproximadamente 120.000 hombres. De los 120.000 hombres, 60.000 descansan y 60.000 entran a trabajar. De los 60.000 que entran a trabajar, el 30%, porque se organizan 3 turnos, facción o atención inmediata, retén los que están ahí y reserva. O sea, de los 60.000 hombres, 20.000 hombres son los que están en la calle. Y nada más. Y hasta ahora esa perversión de trabajo no se corrige. ¿Y por qué no se corrige? Porque tienen temor de la reacción policial. Ya no les interesa la seguridad. Se preocupan más en no entrar en conflicto con la fuerza policial. Pero lo que se requiere acá es corregir esos 2 grandes errores. Primero, el error del servicio militar voluntario, que habría que cambiarlo por un voluntario hasta cierta parte, hasta cierto momento, en que se vea que no se completan los cuadros, y un voluntario, un servicio militar mixto, voluntario obligatorio, para poder completar los cuadros. Por eso es que durante el COVID no teníamos soldados para que cumplan la función que les encomendaron. Y se tuvo que hacer un llamamiento extraordinario de más de 30.000 hombres. ¿Y cuánto costó? Costó 5 veces más el presupuesto de lo que estaba previsto para un año. Mala inversión. Por eso es que en la calle el asesinato, la extorsión, las bandas organizadas, la prostitución y todos los delitos campean. Porque no tenemos supuestamente la cantidad de gente necesaria para combatir esos crímenes. Y salen los diferentes ministros del Interior o comandantes generales de la policía y nos dicen: estamos aumentando, hemos dispuesto que los que están en las oficinas salgan a trabajar. Esa no es la solución. Esa no es la solución. La gran solución pasan por 2 cosas. La primera, vuelta a la calma. Se acabó el término del 24 por 24. Regresamos todos a trabajar. Y la segunda gran necesidad policial es la integración de las comunicaciones. De nada vale tener 5, 10, 15, 20, 50.000 hombres en la calle si no tienen medios de comunicación integrados. Para lo que ocurre en San Isidro, le comuniquen a San Juan del Lurigancho. Para lo que ocurre en San Juan de Miraflores, le comuniquen a Cieneguilla. Pero no hay voluntad política. Lamentablemente nuestra presidenta se ha dedicado solamente a gobernar para la tribuna y a luchar por su permanencia hasta el 26. Lamentablemente no tiene visión de estadista. Lamentablemente no se ha fijado objetivos inmediatos, corto, mediano y largo plazo. Entonces el Perú va a seguir a la deriva. Esta situación no puede seguir así. Pero estamos arrastrando una tara, pues, general. Con el golpe de Estado de Velasco, usted dijo que el Perú se convirtió en una potencia militar. Pero cuando cae el gobierno militar, Belaúnde ni chicha ni limonada, ¿no? Pero con Alan García comienza un manoseo, porque recuerde que se vendieron no sé cuántos Mirage. 12. Ahí comienza el debilitamiento. Pero luego las Fuerzas Armadas apoyan el autogolpe de Fujimori, porque requerían de una decisión política para enfrentar el terrorismo, y lo derrotan militarmente. Pero generan la aparición de estas ONGs y los llamados caviares, que para ellos las Fuerzas Armadas eran un enemigo a destruir. Ya no militarmente, sino política y jurídicamente. Por eso viene la persecución judicial, ¿no? Pero ellos tenían como modelo Costa Rica. Por ahí yo escuchaba que querían desaparecer a las Fuerzas Armadas porque no se necesita. Y eso es mentira, porque Costa Rica tiene su aparato de seguridad.
y con Toledo, que era el imperio de los caviares, logran su objetivo. Entonces, pero nunca hemos escuchado una voz, al menos, que empiece a hablar de la reconstitución, porque nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía se pusieron a la defensiva porque empezaron a perseguir a sus comandos, ¿no? Casi todo el comando estuvo en procesos penales y el Estado ni siquiera acudía para financiar sus defensas. Entonces, políticamente se demolió el poderío, pero además no se renovaban equipos, había que disminuir sus capacidades operativas. ¿Y hoy qué cosa vemos? Que hay que comprar equipos, hay que tecnificar a las Fuerzas Armadas, porque cuando hay catástrofes necesitamos más aviones, más helicópteros, más elementos de comunicación, como usted bien menciona. Necesitamos extender puentes, necesitamos medicinas, es decir, una capacidad operativa muy grande y eficiente. Pero la gente no ve eso. Ahora, si nos dicen que falta presupuesto, según todos los medios de comunicación, creo que en la corrupción en estos tiempos se han robado más de 20.000 millones de soles. Con esos 20.000 millones y póngale 30.000 millones de soles, ¿cuánto de equipo se pudo haber comprado? Es que no solamente es la cuestión del equipo, no solamente es la cuestión de salud, no solamente es la cuestión de vías de comunicación, es el íntegro de nuestra patria que se está desangrando por la corrupción. Y con los líderes que tenemos, con los partidos que tenemos, con la gente que está aspirando desde ya, asomando las narices para nuevos puestos públicos y políticos, no veo que la cosa cambie, ni que vaya a cambiar. Si vemos quienes asoman, nada bueno, nada nuevo y nada decente, o muy pocos decentes son los que se quieren meter en la política. Yo hace tiempo hablaba del golpe militar democrático, una herejía en ese momento, porque la izquierda radical y los caviares defendían a ultranza todavía en ese momento a Pedro Castillo. Pero creo que se necesita un cambio radical. Y un cambio radical que transforme las estructuras del Estado. No un cambio radical como dice el delincuente de Humala, Antauro. Hay que trazar una raya. Hay que decir, hasta acá ya, basta. Tal vez, digo yo, trazar una línea y decir, bueno, señores, todos somos corruptos, o todos hemos pecado en algún momento de corrupción, y pongamos una línea. Perdón y olvido, amnistía. Pero de acá para adelante, bueno, buscar las penas más drásticas. Yo no sé si la pena de muerte será conveniente, no sé cuáles serán, si en algún sitio que se haya aplicado ha sido beneficioso o no, pero tenemos que buscar mecanismos que cambien la forma de vida de nuestra patria. De lo contrario, doctor, yo le aseguro que de acá a 10 años, si Dios nos concede vida, vamos a seguir con lo mismo. Y vamos a seguir en los mismos términos. Y vamos a conversar de la misma corrupción de siempre. La corrupción no es de 5, no es de 20, no es de 50 años. La corrupción es de toda la vida. ¿Y cuándo le vamos a poner fin? ¿Y cómo le vamos a poner fin? Es difícil. Si no hacemos lo radical, o sea, doctor, estamos perdiendo el tiempo de buscar soluciones o parches momentáneos, porque lo que se necesita son cambios radicales. Ahora, hay que aprovechar el cambio de pensamiento de las poblaciones y de cómo se está comportando el mundo.
Yo he mencionado, por ejemplo, que en Turquía, yendo lejos, la población se tiró a la derecha con Erdogan, rechazó la izquierda. En España acaban de darle una paliza al PSOE y a todos los rojos ultras que estaban activando el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Y entonces Sánchez, ¿qué está haciendo? Simplemente cierra el Congreso y está convocando elecciones. Para el 22. Entonces, nosotros tendríamos que aprovechar un cambio de mentalidad. Vamos a ver cómo llega en Ecuador. El presidente Lasso tuvo que cerrar el Congreso y está convocando a elecciones. Entonces yo creo que las majaderías ya deben cortarse de raíz, porque en el Perú el populismo puede llegar a hartar. Lo que sucede en nuestro país es como acá nadie se muere de hambre, ¿no? Tenemos tanto que nadie se muere de hambre, siempre hay algo para comer. Que habrá pobreza, pero siempre hay algo para comer y eso permite que se recupere rápido la economía o sobrevivan los países. Andamos a medias tintas. Tal vez esa es la diferencia con los puneños. Puno no tiene una geografía que le dé demasiado. 2 o 3 generaciones no pueden estar en Puno. Por eso es que Arequipa es puneña, Tacna es puneña, Moquegua es puneña, hasta Arica va a ser puneña, ¿eh? Entonces, tienen que sobrevivir. Y le digo esto porque cuando yo estaba estudiando, se veía en Itintec, se llamaba entonces, no Indecopi, donde se registraban los mayores inventos e inventores. Y de lejos los puneños llevaban la delantera, porque ellos tienen que sobrevivir en ese espacio geográfico tan hostil. Bueno, por eso en el Perú no se toman decisiones radicales. Y mire usted, los caviares han hecho lo que quieren y la izquierda sigue manejando y manipulando. ¿Pero hasta cuándo? A la señora Boluarte, ¿usted le entiende cuando convoca a los constitucionalistas, casi todos ellos miembros del Tribunal Constitucional, para enfrentar los ataques de Petro y de López Obrador? ¿No serían más útiles para decirle qué medidas puede adoptar para nuestra seguridad interna sin que se considere inconstitucional y, como usted dice, llamar a los diplomáticos o convocar al Consejo de Defensa para ver cómo se enfrenta el problema externo? ¿Estamos andando a ciegas? No tenemos gobernante. No tenemos gobernante. Tenemos una presidenta que, como le dije al comienzo, trata de sobrevivir y mantenerse en el poder hasta el 26. Y los asesores que tiene realmente son de segunda línea. Son gente que día a día se van destapando y vinculados con la corrupción o incapaces, poco preparados. Y así no se puede gobernar. Es que lo que pasa cuando uno es mediocre, le gusta rodearse de mediocres. Le cuesta a un hombre mediocre como yo buscar gente más capaz para que nos asesore. Siempre queremos ser el centro y del poder y detentarlo. Y por eso nos rodeamos de mediocres. Y tenemos que aceptar que Dina Boluarte es una mediocre. Pero es una mediocre que no tiene capacidad de reconocerse como tal y de buscar gente que realmente sepa, que conozca los estamentos, que conozca cada parte del Estado, que tenga las mejores capacidades para llevar el Perú hacia adelante. Estamos pues gobernados por una mediocre, rodeados de mediocres. ¿Qué podemos esperar? ¿Pensamos acaso que con ella y sus asesores o las acciones que toma, que son mediocres, se puede revertir la situación que vivimos? No, pues, no. ¿Y qué tenemos en el Congreso? ¿Qué tenemos en el Congreso? Y que me disculpe mi general Williams, persona a la que respeto militarmente y lo respetaré por siempre, pero como político se ha convertido en mediocre. Y es un mediocre políticamente. Fíjense cómo la falta de vinculación, la falta de empatía, la falta de conocimiento, darles 9,000 soles de aumento.
Y después de eso regalarle su cartera de cuero de no sé qué marca. Y encima de eso acaba de contratar 500 más. O sea, oiga, señor presidente, ¿qué pasó? ¿Sabe lo que ha pasado? Que la mediocridad lo ha absorbido. Y así no se puede gobernar. No tenemos un buen gobierno. Hay No otro tenemos... tema, general. Usted ha mencionado la reimplantación de la pena de muerte o hay que ver qué hacer. Pero cuando hicimos el comentario en la introducción, yo dije falta institucionalidad y que actúen con autonomía. Pero desde la caída de Fujimori, vimos cómo todos apuntan a lo mismo, ¿no? A tener el control de las instituciones, especialmente el control del sistema de justicia, mientras se va demoliendo la estructura de la policía y de las Fuerzas Armadas. El caso de la señora Zoraida Ábalos es una vergüenza, pues, porque Vizcarra tenía su escudo protector. Pero mientras tanto en el Congreso siguen negociando y no pasa nada con los niños. Por cosas bien harto discutibles, los jueces disponen de detenciones preventivas contra la gente común y corriente. Pero cuando se trata de estos grandes sinvergüenzas, oiga, se desarrollan las más sofisticadas teorías para no mandarlos a la cárcel. Y siguen negociando en el Congreso. Y se sigue negociando en el Ejecutivo. Lo que pasa es que pensamos... Si la señora Zoraida Ábalos y Pablo Sánchez tenían sesgos, ¿no? Imagínense la pena de muerte. ¿Para quiénes sería? Para los adversarios. Ahora mismo estamos descubriendo con el tema Lavajato, OAS, la línea amarilla, que la persecución judicial era selectiva. Y el entreguismo con Odebrecht y la no persecución a los corruptos de OAS y de la línea amarilla, y que recién se están interviniendo estudios jurídicos, negocios, instalaciones, cuando se sabe que no van a encontrar nada. ¿Ese es el país? ¿Qué hacemos? Doctor, por eso le decía, doctor, yo soy consciente de que tenemos un problema muy álgido. Pero soy consciente, tengo fe, o a lo mejor soy un soñador, de que la solución del Perú pasa por un solo hombre. Un solo hombre. Un solo guerrero. Un solo líder. Que diga, este es el norte. Acabemos con la corrupción. Síganme. No nos apoderemos del Estado, de las instituciones judiciales del Estado. No nos apoderemos del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía, ni del Poder Judicial, ni de nadie. Seamos el ejemplo. Yo y ustedes. Y si tenemos que amputarnos un brazo para dar señal de probidad, hagámoslo. Pero un solo hombre. Uno. Un Bukele. Un Bukele. Que seguramente también debe tener sus defectos y grandes defectos. Pero hagamos la transformación. Por lo menos tomemos de una maldita vez la decisión de querer cambiar en firme, en serio, y una vuelta radical. De lo contrario, no vamos a lograr nada. Vamos a seguir con lo mismo, las mismas recetas, los mismos tratamientos y la misma enfermedad de siempre, la corrupción. Es inconcebible que en el Congreso sigan los niños. Es inconcebible que en el Congreso sigan los mochasueldos. Es inconcebible que nuestro Congreso lo siga protegiendo. Lo que pasa es que el común de la población cree que la lucha por la independencia y por la soberanía solamente se iba a perder si se mantenía Castillo. No.
La lucha debería continuar contra esa sinvergüenza del Congreso. Y es necesario cerrar ese Congreso. Ese Congreso hay que cerrarlo. Y perdóneme, y a esta presidenta hay que acelerarle el fin de su mandato. Y buscar una alternativa. Me dirán radical, seré radical. Me dirán autoritario, seré autoritario. Pero mi patria necesita un cambio urgente. Y no puedo permanecer, ni permitir que todo permanezca igual, para que las generaciones que me sigan vivan siguiendo el mismo trauma y el mismo dolor que sufrimos nosotros. Ya no podemos permitir eso, mi estimado doctor. Escuchándolo, me ha venido el recuerdo de una conversación que tuvimos nosotros aquí con usted, cuando se iniciaba el debate en el Congreso y los discursos nos mostraban que podía haber un horizonte, ¿no? Y usted me dijo, está apareciendo un líder. Cuando yo le hice la pregunta, ¿tenemos líderes? Porque yo no veía ninguno. Usted me dijo, está apareciendo uno. Yo hasta ahora no veo ninguno, ¿eh? A pesar de que tenemos reputados miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que están en situación de retiro, pero siguen siendo miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Usted continúa viendo a ese líder que va apareciendo? No. Yo consideré que estaba apareciendo, y lo digo con nombre propio. Yo vi apareciendo a Quiabra, que goza de la simpatía de la ciudadanía, que tiene algunos principios claros, que tiene experiencia en el Estado. Pero, si bien es cierto, es un líder, pero es un líder limitado. Dentro de todo lo que tenemos en el Congreso, creo que sigue siendo lo mejor. Dentro de todos los aspirantes hasta ahora que han sacado la cara o que han denostado intenciones de llegar al gobierno, creo que sigue siendo lo mejor. Pero todavía lo veo... No... Bueno, ese es mi sentir personal. Mi sentir personal. Creo que para mí, si bien podría ser un buen cambio, no es lo que se necesita para el Perú. Necesito yo un hombre más fuerte. Un hombre que no quiera ser monedita de oro, caerles bien a los de la derecha, caerles bien a los de la izquierda. Y como él mismo lo dice, ¿no? Yo me llevo bien con todos. Bueno, yo no quiero llevarme bien con todos. Yo quiero llevarme bien con el Perú. Y si para eso tengo que golpear a la derecha y a la izquierda, golpeo a la derecha y a la izquierda. No tengo yo dogmatismo de izquierda ni de derecha. Me gusta el pragmatismo. Pero debe estar dispuesto a ser sacrificado, general. Y nadie está dispuesto a ser sacrificado en el Perú. Para tener un liderazgo así, de principios, de valores, uno tiene que estar dispuesto a que lo sacrifiquen. Pero si uno se entrega a la carrera política es para eso. De lo contrario, hagan como yo. Hagan como yo. No entren a la ley política. No entren. Seamos comentaristas, hagamos lo que sea. Pero si uno quiere entrar verdaderamente a la arena política, entremos con el deseo de llegar al sacrificio por la patria. De lo contrario, estamos perdiendo el tiempo. Estamos entrando a lucrar, a usufructuar del Estado. Pero no estamos entrando verdaderamente a transformar el Estado, que es lo que se requiere. Entonces, esos que piensan que entrando a la política se van a sacrificar, bueno, pues eso es el político que necesita el Perú. Sí, pero ahora que nos está ganando el tiempo, ahora que hablamos y la situación está tan mala, ¿qué tan vigente está la frase de Hurtado Miller después del shock del 90, ¿no? Que Dios, no sé si dijo, se apiade de nosotros. Nos proteja. Oh, que Dios nos proteja. No le escucho. Sí. Que Dios nos proteja. ¿No? Se podría decir lo mismo, ¿no? Sí. Y yo estoy preocupado, antes de terminar, por las declaraciones del sector radical de Puno, que nuevamente han dicho que el 7 de junio, el Día de la Bandera, no van a permitir que las Fuerzas Armadas ni policiales hicen la bandera. Oiga... Y van a izar su bandera negra por el luto que tienen.
General, nos ha ganado el tiempo. Seguiremos conversando de estos temas, haciendo un repaso para ver si avanzamos o retrocedemos como el cangrejo. Le agradezco y con ustedes, amigos, si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces.